Bienvenidos chicos, bueno, me presento, mi nombre es Cristian Ballesteros y soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería de la UNJU. Bienvenidos chicos a este nuevo video. En este video vamos a resolver el punto número 7. Me dice que hay que determinar los intervalos de monotonía, ¿sí? De las funciones dadas. Bien, ¿cómo determino los intervalos de monotonía? ¿Sí? Primero que todo, sí hay que encontrar ¿cómo encuentro los intervalos? Para eso hay que hallar lo que se llama puntos críticos. ¿Sí? ¿Cómo encuentro yo los puntos críticos? Los puntos críticos, ¿cómo lo encuentro? Haciendo que la función, o sea la derivada de la función, sea igual a 0. Entonces ahí voy a determinar puntos críticos. También donde puedo determinar puntos críticos. Y también donde voy a determinar los puntos críticos, donde no exista la derivada de la función. ¿Sí? Donde no exista la derivada también puede haber puntos críticos. Bien. Esto me fijo donde. Me voy a fijar. Me fijo en los valores en la que no está definida la derivada. ¿Sí? O sea, los valores, digamos que no puede tomar la derivada. ¿Sí? Bueno, acuérdense de esto. Para determinar los puntos críticos de la derivada tienen que hacerse 0 y encuentran los puntos críticos. O también ven donde la derivada no existe. Bien. Fíjense aquí. Empezamos a hacer esto. Acá me da una función. Esta función lo primero que hacen es encontrar el dominio. El dominio de esta función, como es un polinomio, la variable x pertenece a todos los reales. ¿Sí? O desde menos infinito a infinito, que es prácticamente lo mismo de los reales. ¿Sí? Lo siguiente que hacen es derivar esta función. ¿Cuál es la derivada de la función? La derivada, separamos en términos, ¿sí? Para que sea más fácil, sería ¿cuánto? La derivada de x a la cuarta es 4 por x a la tercera. Menos la derivada de esto, el 2 baja, 2 por 3 serían 6. Menos 6x. La derivada de una constante es 0. Entonces ya tengo la derivada. Fíjense ahora, ¿cuál es el dominio de esta derivada? ¿Cuál es el dominio? El dominio de la derivada es otro polinomio, entonces también la x de la función derivada pertenece a los reales. Bien, bien, determinamos los dos dominios de la función original y de tanto de la derivada. Bien, acá dice que hay que determinar los puntos críticos, ¿sí? Para armar el intervalo de monotonía. Entonces hay que hacer que la derivada sea 0. ¿Esta es la derivada o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si hago que sea igual a 0? Bien, entonces vamos a resolver toda esta expresión. Dice que 4x a la tercera menos 6x es igual a 0. Bien, ¿qué podemos hacer para este? Puedo sacar factor común. 2 para los números, puedo sacar un factor común de 2 para los números y una x o no. ¿Sí? Entonces si saco factor común 2x, acá ¿cuánto me queda? Me quedaría 2 por x al cuadrado menos 3. Bien, esto es igual a 0. Y ahora analizo. ¿Sí? Acá todo esto tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces acá como hay un producto, ¿qué pasa si analizamos esta parte nada más? 2x que sea 0. Si esto es 0, todo 0 multiplicado por cualquier cosa es 0 o no. ¿Sí? Entonces analizamos esta parte. 2x es igual a 0. Y acá puedo despejar x. El 2 está multiplicado, pasa dividiendo. 0 dividido entre 2 me da 0. Entonces encontré x igual a 0. Este es un punto crítico. Ya tengo un punto crítico. ¿Sí? Lo vamos a escribir aquí. X igual a 0. Bien, ya tengo mi primer punto crítico. Bien. Ahora, ¿qué pasa si analizamos esta parte? ¿Sí? ¿Qué pasa si esta parte es 0? Si esto es 0 multiplicado por esto, seguro me da 0 y cumple la condición. Entonces analicemos esta parte. ¿Sí? Entonces sería 2x al cuadrado menos 3 es igual a 0. Y acá despejo el 3, pasa sumando. ¿Sí? Quedaría más 3. ¿Sí? Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. La, la potencia pasa como raíz. ¿Sí? Raíz más o menos. ¿Sí? Entonces acá tengo otro punto crítico. Bien. Tengo dos puntos críticos, uno de un valor de x con el valor positivo de la raíz de 3 medios y un valor de x negativo con la raíz de x 3 medios. Acuérdense, cuando pasa la potencia pasa como raíz, más o menos, o sea, tienen dos valores posibles. Entonces podemos decir que
Uno de mis puntos críticos es, tomando el más, sería más raíz de 3 medios. ¿Sí? Es uno de mis puntos críticos. Y el otro punto crítico, bueno, esto vamos a correr un poquito, donde no existe la derivada. Bien. El otro punto crítico es que tome el menos. Entonces va a ser x es igual a menos raíz de 3 medios. Bien, y tengo 3 puntos críticos ahora. Bien, esos son los puntos críticos. Lo único que hice es hacer la derivada de 0 y encontrar los valores posibles de x, donde cumple la condición que sea igual a 0. Bien, ahora ¿cómo armo yo el intervalo de monotonía? Fíjense aquí, yo voy a graficar una recta. Bien, por acá seguro está el menos infinito y por acá seguro está el infinito. Fíjense aquí, acuérdense, si va al infinito está, bueno, acá menos infinito, ¿sí? Ahí no se nota. Menos infinito, y acá tenemos el más infinito. Si acuérdense, si van al menos o el más infinito, siempre va abierto. Ahora grafiquemos estos puntos. X igual a 0, entonces X igual a 0 estaría por acá al medio, ¿o no? ¿Sí? X igual a 0. Bueno, pongamos 0, ¿no? ¿Sí? Este es el eje X. Bien, acá dice X es igual a la raíz de 3 medios de 1.5 sería. Me da 1.22. Esto me da 1.22 si lo ponen en la calculadora. 1.22, ¿dónde estaría? ¿Por aquí o no? ¿Sí? Entonces, raíz de 3 sobre 2 estaría por ahí. Bien, a mí no me alcanza. Sería raíz de 3 sobre 2. Bien, está por aquí. Bien, ahora graficamos el otro punto. Es menos raíz de 3 medio, que estaría para el lado izquierdo del 0, que sería menos raíz de 3 medio. Bien, tenemos graficado los 3 puntos. Ahora, ¿cómo armamos el dichoso intervalo de monotonía? Fíjense, así de fácil. Como ya ubiqué los puntos, lo único que vamos a poner, fíjense, va desde menos infinito hasta este punto, puede ser. Entonces vamos a cerrar ahí, ¿sí? Con la curva abierta, ¿sí? Abierta. Entonces, acuérdense, son puntos críticos, o sea, esos puntos nunca puede tomar. Si le ponemos ahí con redondito, nunca lo podemos tomar. Entonces, fíjense, va de menos infinito hasta este punto. Entonces, abro ahí, abierta. ¿Sí? Y acá ya tendría un intervalo, el primer intervalo de monotonía. Ahora fíjense, va desde menos 3 medio a 0. Entonces, abro aquí y cierro aquí. Bien, ya tengo otro intervalo que sería este pedacito. Ahora va desde 0 hasta donde, hasta 3 medios, positivo. Tengo el otro intervalo. Ahora va desde 3 medios hasta donde, hasta más infinito. Entonces ahí tengo, ¿cuántos intervalos hemos tenido? 1, 2, 3, 4. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Ahora miren cómo armo. ¿Sí? A mí no me alcanza, así yo voy a borrar esto de la derivada. ¿Sí? ¿Sí? Borremos esto. ¿Sí? Como ya grafiqué los puntos, no los necesito. ¿Sí? Vamos a ver cómo queda el intervalo de monotonía. Y acá me quedaba algo así. ¿Cuál es el intervalo? Entonces el intervalo de monotonía es igual a ¿qué? Grafiquemos este primer intervalo, que sería desde menos infinito hasta menos raíz de 3 sobre 2. Sería menos infinito hasta menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Todo raíz. Y cerramos. Fíjense el otro intervalo. Dice que abre en donde, en menos raíz sobre 2. Menos raíz de 3 sobre 2. Abrimos de vuelta. Menos raíz de 3 sobre 2. Bien. Sí, ahí tenemos menos raíz de 3 sobre 2. ¿Hasta dónde llega? Hasta el 0. Entonces, hasta abierta en 0. Abrimos nuevamente, ahora para este tercero va desde 0 hasta donde está raíz de 3 medios. ¿Sí? La raíz cuadrada va desde 0 hasta raíz de 3 medios. El otro intervalo va desde raíz de 3 medios. Si abrimos desde raíz de 3 medios, ¿hasta dónde? Hasta más infinito. ¿Sí?
Y ahí cerramos. Y este es el intervalo de monotonía. ¿Cuáles son los puntos críticos? Este, ¿sí? Menos raíz de 3 medios, así que está aquí. Este es el punto crítico también. ¿Vieron? Esos son los puntos críticos, ¿no? Bien. Una vez que determinaron el intervalo de monotonía, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Qué se hace? Hay que determinar la monotonía de la función, si crece o decrece en dichos puntos. Bien. ¿Cómo se hace eso? Primero, acuérdense ustedes cómo tienen la derivada. La derivada era, yo lo voy a volver a escribir, la derivada era 4x a la tercera menos 6x. Bien. Entonces esta es la derivada. Bien. Yo ya armé los intervalos de monotonía. Entonces la idea es que ustedes saquen un valor de cada intervalo y lo reemplacen en la derivada. Y ven el signo que tiene la derivada. Si el signo que da la derivada es positivo, quiere decir que crece. Si da negativo, decrece. Bien, veamos, tomemos un punto de aquí. Acordémonos que raíz de 3 medios era 1,22. ¿Sí? O sea, menos 1,22. Entonces puedo tomar, por ejemplo, un punto de este intervalo, cualquier número, ¿sí? Que esté dentro de este intervalo. Tomemos el menos 2. ¿Sí? ¿Sí? Pues si este menos 1,22 seguro es también dentro del intervalo hay un menos 2. Entonces tomo menos 2. ¿Cuánto vale la derivada en menos 2? ¿Qué hago? Reemplazo todo por donde vea x por 2. 4 por menos 2, digo por menos 2, ¿sí? Al cubo menos 6 por menos 2. ¿Sí? Veamos aquí. Esto me da menos por menos, se hace más, ¿o no? 6 por 2, 12. Entonces más 12. Bien, resolvemos esto. Menos 2 elevado al cubo me da menos 8. Entonces multiplicada por menos 8. Positivo y negativo me da negativo. 4 por 8, ¿cuánto me da? 32. Me da menos 32. ¿Sí? Y acá, menos 32 más 12 me da igual a menos 20. ¿Sí? Bueno, acá, menos 20. Bien, fíjense, agarré un punto y lo reemplacé en la derivada. Y esto me da menos 20. Fíjense el signo, me dio negativo. Entonces yo quisiera decir que cualquier punto que tome de aquí, siempre la derivada me va a dar negativo. Entonces, negativo me da aquí. Bien. Ahora borramos esto, solo dejamos la de la derivada. Veamos para el otro intervalo. Tengo desde el mismo punto que sería menos 1,22 a 0. Podríamos tomar un número de aquí. Podríamos tomar el menos 0,5, puede ser, ¿o no? Sí, pues está dentro de ese intervalo. Reemplazamos acá en la derivada, en el punto menos 0,5. ¿Cuánto nos va a dar? Sí, hasta 0 dice. Entonces reemplazamos la derivada. A ver, me daría 4 por menos 0,5 al cubo menos 6 por menos 0,5. Ponemos todo eso en la calculadora, que sería 4 por menos 0,5 al cubo menos 6 por menos 0,5 me da un valor de 2. Bueno, acá lo voy a poner 2,5. ¿Vieron? El signo de esto es positivo o negativo. Positivo, entonces quiere decir que cualquier punto que yo saque de aquí y lo reemplace en la derivada me da siempre un valor positivo. Entonces la derivada de aquí me da signo positivo. Bien. Ahora ya olvidémonos. Tenemos la derivada de vuelta. Hacemos prácticamente lo mismo para esto, ¿sí? Esto, acuérdense, era 1,22, pero este es positivo. Entonces voy a tomar el 1. ¿Sí? Entonces la derivada, ¿cuánto vale en 1? ¿Sí? Si estoy sacando para este intervalo 1, sería igual a ¿cuánto? Sería 4 por 1 al cubo menos 6 por 1 sería igual a, acá me da 4 y acá me da menos 6, me da menos 2.
¿Sí? El signo, fíjense cuál es el signo, me da negativo, entonces yo sé que cualquier número que tome del intervalo lo reemplace en la derivada siempre me va a dar un número negativo. Bien, hacemos prácticamente lo mismo para esto. Tomemos un punto 2, ¿sí? Esto acuérdense 1,22, entonces un número que esté dentro del intervalo, por ejemplo el 2, ¿sí? O cualquier número que ustedes quieran. Entonces reemplazan la derivada evaluada en el punto 2 vale 4 por 2 al cubo menos 6 por 2. Si sería 4 por esto, que sería 8, menos 6 por 2, 12. Me da 20. Bien, este resultado como es positivo o negativo, positivo. Bien, ahí tenemos los signos de la derivada en cada uno de los intervalos. Entonces, si el signo de la derivada en ese intervalo, ¿cuánto es? Negativo, entonces quiere decir que para este lado decrece. ¿Sí? Decrece. Para este lado, crece o no, porque es positiva. Para esta, decrece, porque es negativa. ¿Sí? Crece, decrece. Para este, crece porque es positiva. Bien, ahí tenemos el intervalo de monotonía. ¿Sí? Tenemos el intervalo de monotonía y vemos si crece o decrece la función en esos puntos. Bien, no es difícil. Vamos a hacer otro ejemplo. Este era el A. ¿Sí? El ejercicio número A. Bien chicos, en este ejercicio, en el punto número B, vamos a resolver. Esta es la función que me da. ¿Sí? Hay que encontrar también el intervalo de monotonía. Entonces lo primero que es, de esta función original, veamos cuál es el dominio. ¿Cuál sería el dominio de f de la función? ¿Sí? ¿Cuál sería el dominio? Dominio de f es igual a ¿cuánto? Fíjense, aquí el denominador, ¿cómo tiene que ser? ¿Distinto de 0 o no? Entonces, veamos que x al cuadrado menos 9 tiene que ser distinto de un valor 0. Este 9 pasa como sumando al otro miembro. Esta, que esta es potencia, pasa como raíz, que sería más o menos. ¿Sí? X tiene que ser distinta de más o menos raíz de 9. Raíz de 9 es ¿cuánto? Distinta de más o menos raíz de 3. 3. ¿Sí? Entonces, el valor de X nunca puede valer estos valores. ¿Sí? Nunca puede tomar esos valores. Entonces, como en un polinomio, yo sé que son todos los reales, pero menos que menos el punto más 3 y menos 3. Entonces vamos a excluir esos puntos. Menos el punto 3 y el menos 3. ¿Sí? O el menos 3 y el 3. ¿Sí? Lo pongo al revés. Menos 3 y 3. Bien, ahí está. Esos puntos. Todos los reales menos esos puntos. Bien, determinamos ahí el dominio de la función original. Lo siguiente que hacemos es calcular la derivada. La derivada de esta función sería igual a ¿qué? Como es un cociente entre dos funciones, va a ser la derivada del primero. ¿Sí? La derivada del primero es 2x por el segundo sin derivada, que es x al cuadrado menos 9. Menos porque un cociente entre que el primero sin derivada, que sería x al cuadrado, multiplicado por el segundo derivada. ¿Cuánto es la derivada de esto? Bajo el 2 sería 2x. Derivada una constante que es 9, es 0. ¿Sí? Entonces no suma ni resta, entonces ahí ya está. Cerramos ahí 9. Y el segundo dice elevado al cuadrado, que sería x al cuadrado menos 9 todo al cuadrado. Bien, aplicamos el cociente entre derivada. Bien, ¿qué podemos hacer de aquí? Si esta derivada todavía la podemos resolver o no, aplicando algo matemático. 2x multiplicado por k, distribuimos o no. Y esto, bueno, este prácticamente, y esto lo multiplicamos, esto por esto. ¿Sí? Distribuimos, me quedaría 2x a la tercera menos que 2x por 9, sería 18 en x. Bien, y aquí ahora si multiplicamos sería x al cuadrado por 2x. ¿Cuánto me da? Menos 2x a la tercera. Sobre, bueno, lo que estaba abajo, que era x al cuadrado menos 9 al cuadrado. Ya, todo esto al cuadrado, digo, ¿no? Bien, acá fíjense, tengo 2x a la tercera, entonces esto, y acá tengo menos 2x a la tercera, entonces se pueden ir. ¿Sí? Lo borremos, por si. Me quedaría entonces que la derivada es igual a esta forma más simple, ¿o no? Bien. Entonces ahora hay que determinar los puntos críticos. ¿Cómo determino los puntos críticos? Primero, haciendo que la derivada, si esta es la derivada, la igualo a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda? Hay que buscar un valor de x. ¿Sí? Vamos a encontrar los puntos críticos. Bien, esto está dividiendo esta expresión, entonces que pase multiplicando a esto.
¿sí? Va a quedar algo así, 0 multiplicado por ¿cuánto? Por x al cuadrado menos 9 todo al cuadrado, ¿sí? Y acá me va a quedar menos 18 en x. 0 por cualquier cosa es 0, entonces 0. Este que está multiplicando pasa dividiendo, entonces 0 dividido menos 18. X sería igual a 0 dividido menos 18. 0 dividido cualquier cosa es 0. Entonces contamos el punto crítico. Un valor de x igual a 0. ¿Sí? Ahora, acá, esa es la primera opción, ¿sí? Hay que igualar la derivada a 0 para encontrar los posibles puntos críticos. Ya tengo uno. Pero ahora también decía que hay que ver dónde la derivada no existe. ¿Sí? La derivada no existe, también puede haber puntos críticos. ¿Dónde la derivada no existe? Yo sé que esta es la fórmula de la derivada, ¿o no? ¿Sí? ¿Dónde no va a existir? ¿Dónde no está definida la función aquí? Fíjense aquí, el denominador, ¿cómo tiene que ser este? ¿Distinto de 0 o no? Entonces vamos a sacar que x al cuadrado menos 9 tiene que ser distinto de un valor 0. Este 9 pasa como ¿qué? Como más 9 allá. Y esta potencia pasa como raíz. Más o menos. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Entonces podemos decir que x puede tomar valores. ¿Entre qué? Entre más y menos, raíz de 9 es 3. ¿Sí? Entonces acá tenemos. Entonces tenemos estos puntos críticos. X también tiene que ser distinta o no. De más 3 y de menos 3. ¿Sí? Bueno, lo pongamos de otra forma, que sería una forma más legible. X igual a 3. ¿Sí? Y x en menos 3. ¿Sí? Estos dos los sacamos porque dice que no existe, no está definida la función en estos dos puntos. Esto lo sacamos porque la derivada era 0. Entonces tenemos tres puntos críticos. Donde la derivada no existe y donde la derivada se hace 0. Bien, ahora vamos a armar el intervalo de monotonía. El intervalo de monotonía. ¿Sí? Bueno, aquí esto lo voy a escribir mejor. Esto lo voy a escribir arriba. ¿Sí? La derivada. ¿Sí? La derivada de esto era menos 18x sobre x al cuadrado menos 9 todo al cuadrado. Bien, esa era la derivada. Vamos a armar el intervalo. ¿Sí? Acuérdense cómo armamos el intervalo. Ponemos acá el más infinito y aquí el menos infinito. Y graficamos los puntos. X igual a 0, entonces quedaría un punto aquí, en 0. X igual a 3, entonces sería por aquí, en 3. X igual a menos 3, entonces sería por aquí, en menos 3. Esos son los puntos donde no existe la derivada o donde la derivada se hace 0. Entonces lo siguiente es, completamos así, con unos cuantos arcos y ya tenemos los intervalos de muestra. Bien, entonces ¿cómo lo armamos? El intervalo, este intervalo, ¿cómo sería? Desde menos infinito hasta menos 3, o no, hasta aquí. El siguiente intervalo, ¿cómo sería? Desde menos 3 a 0. El siguiente sería de 0 a 3. Y el otro sería desde 3 hasta el infinito. 3 al infinito, a más infinito. Bien, ahí tenemos el intervalo. Bien, ahora ¿qué más hacemos? Hay que encontrar el signo de la derivada, ¿o no? Bueno, reemplacen, elijan un punto que esté dentro de este intervalo, lo reemplacen en la derivada, ¿sí? En este caso para mí acá me dio positivo, el signo de esta derivada positivo, negativo y negativo. ¿Qué quiere decir? Si es positivo quiere decir que crece la función, ¿sí? En este intervalo. Acá me dio positivo, también sigue creciendo. Negativo, decrece. Negativo, también decrece. Bien, y ahí tienen el intervalo de monotonía. ¿Sí? Es re fácil armarlo. ¿Sí? Como acá sacamos un punto crítico, que la derivada es 0. Y esto es donde la derivada no existe. En estos puntos la derivada no existe. Bien, vamos a hacer un último ejemplo, ¿sí? Que va a ser el punto C. Bien, para este último ejemplo hay que también encontrar los intervalos de monotonía. Entonces tengo la función. ¿Sí? Primero lo que vamos a hacer es derivar la función. ¿Cuál es la derivada de la función? En este caso, como tengo raíz, sería mejor escribir esto como si fuera 2x, esto que pase como en su forma de potencia, sería x más 3 elevado a la ¿cuánto? A la 1/2, ¿sí? Que es la forma de potencia. ¿Cuál sería la derivada de esta expresión? Bien, como tenemos un producto, podemos hacer el producto. La derivada del producto no, es la derivada del primero, que sería 2.
por el segundo sin derivar, que es x más 3 elevado a la 1 medio, más el primero sin derivar, que es 2x, por el segundo derivado. ¿Cuál es la derivada de esta expresión? Bajo el 1 medio, ¿sí? Bajo el 1 medio, y me queda x más 3. A este 1 medio le resto 1. Si le resto 1 sería menos 1 sobre 2. Bien, elevado a los menos 1. La derivada de esta expresión, ¿cuánto me da? Por la regla de la cadena hay que derivarlo de vuelta, me da 1. Entonces todo por 1. Bien, ahí tengo la derivada. Esta es la derivada. Bien. Ahora fíjense, acá se puede simplificar este 2 se va. Escribimos nuevamente la derivada. ¿Sí? La derivada sería igual a ¿qué? A 2. Esto lo volvamos a escribir en su expresión de raíz. Raíz de x más 3. ¿Sí? Más x multiplicado por todo esto. X, le pongo x por quién. Por x más 3 elevado a la menos 1 medio. ¿Sí? Esto también lo pueden poner en raíz, pero bajándolo al denominador. O sea, esto podría quedar x es igual x, digo, sobre raíz de x más 3. ¿Sí? Porque esto bajan, se vuelve positivo, ¿no? Y después le vuelven a raíz. Y podría quedar así también. ¿Sí? Como ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, lo dejamos ahí, es prácticamente lo mismo, sabemos que está abajo. Vamos a determinar los puntos críticos. ¿Cómo determino los puntos críticos? Bien. Para determinar los puntos críticos, bueno, tendríamos que cambiar la forma. ¿Sí? Lo vamos a bajar abajo, ¿sí? Al denominador. Bajaría como x más 3 elevado a la 1 medio, ¿no? Le cambiamos el signo, entonces, ahí está. Esto se puede escribir como raíz, entonces, podría ser así. Bien, y ahí queda. ¿Sí? A ver, antes vamos a escribir bien la derivada. Sacamos como un denominador que va a ser raíz de x más 3, ¿sí? Esto dividido 1 me da esto nomás. Esto multiplicado por lo que está arriba sería 2 multiplicado por ¿cuánto? Por la raíz de x más 3 por la raíz de x más 3 más el común denominador dividido esto, raíz de x más 3 dividido raíz de x más 3 me da 1. 1 por x me da x. Bien, y ahí tenemos la expresión. Esto sería igual a ¿qué? 2, y tengo dos veces lo mismo, entonces sería raíz de x más 3. Raíz de x más 3, todo al cuadrado, ¿sí? Porque son dos veces. Más x, ¿sí? Esta x que aparece acá. Bien. Y después, todo dividido entre ¿qué? Entre raíz de x más 3, que es lo que estaba abajo. Bien. De x más 3. Ahora esto se puede potencia, con la raíz se va. Me quedaría solamente 2 multiplicado por lo que está acá adentro. Bien, vamos a escribir más arriba, ¿sí? Porque a mí no me alcanza. Bien, ¿cómo me quedaría? 2 multiplicado por todo lo que está dentro, que sería x más 3. Más lo que vale x, que es esto. Bien. Todo dividido, que es raíz de x más 3. Bien, entonces volvemos ahí. Esto ya lo borramos. ¿Sí? Ahora si distribuimos esto, ¿cuánto me queda? 2x más 2 por 3 es 6. 2x más 6. Entonces esto lo puedo reemplazar por 2x más 6. 2x. Y acá tengo x o no. Si tengo, entonces 2x más 1x son 3x. Entonces borro de acá, pongo 3x. Bien tranquilamente. Y ahí me queda un poco mejor la derivada. ¿Sí? Hay que igualarla a 0. Entonces yo digo que esto va a ser igual a 0. Vamos a encontrar los puntos críticos. Para encontrar los puntos críticos igual a la derivada a 0. ¿Sí?
este paréntesis. Ahí está. Bien, entonces esta expresión está dividiendo, pasa multiplicando al 0. ¿Sí? Entonces va a quedar solamente en este miembro 3x más 6. Es igual a 0, porque esto multiplicado por 0 me da 0 de vuelta. Despejemos la x. Este 6 pasa restando, sería menos 6. Este 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces el valor de x me va a dar, esto me da 1 y esto me da 2. Menos 2. X menos 2. Sí, entonces x es igual a menos 2. El primer punto crítico. Punto crítico. Bien. Que tengo igualando la derivada a 0. Ahora, borremos esto, sí, pues ya calculamos cuál es el punto crítico. Ahora tenemos que analizar dónde la derivada no existe. Dónde no existe la derivada. Entonces veamos el dominio de esta derivada. ¿Dónde no va a existir? Fíjense acá el denominador. Esto, acuérdense, todo esto tiene que ser distinto de 0 el denominador. Pero fíjense, como hay una raíz, ¿qué me importa más? Que esto como tiene que ser mayor a 0, ¿o no? Puede ser mayor o igual a 0, pero como está en el denominador también tiene que ser distinta de 0. Entonces este valor sí o sí tiene que ser mayor a 0. Bien. Entonces, veamos. Tiene que ser mayor a 0. Entonces lo que está dentro de la raíz, que sería x más 3, tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos los paréntesis y despegamos. El 3 me está estorbando, entonces pasa como menos 3. 0 menos 3 me da menos 3. Entonces dice que el x tiene que ser mayor a menos 3. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Entonces x es mayor a menos 3. Eso es lo que hay que tener en cuenta. La derivada no existe en valores, en un valor de 3. ¿Sí? No puede tomar un valor de 3. ¿Sí? Porque fíjense, si reemplazan menos 3 aquí, menos 3 más 3, me da 0. Raíz de 0 es 0. Como un cociente está diciendo todo esto divido 0 y no se puede hacer eso. Bien, por eso pongo mayor a 0 nada más. ¿Sí? Por lógica ustedes deberían, esto es mayor o igual a 0, pero como estoy en el denominador también tengo que restringir que sea, no sea 0. Entonces del mayor igual le saco el igual, ¿sí? Porque el 0 nunca lo puede tomar. Bien, entonces valores de x mayores a menos 3. Bien, ya sacamos los dos posibles puntos críticos. Bien. Ahora, ¿cómo armamos? ¿Sí? El intervalo de monotonía era, acá van a poner infinito y acá pone menos infinito. Bien, para armar esto. Pero fíjense aquí. Graficamos los puntos. Dice x igual a menos 2. Sería x igual a menos 2 por aquí. Y acá dice un punto 3. ¿Sí? Menos 3. Pero dice valores de x mayores. O sea, quiere decir que desde aquí hasta acá, ¿o no? ¿Sí? Puede tomar cualquiera de estos valores. Mayores a menos 3. ¿Sí? Bien, entonces estos valores no lo va a tomar. Entonces, ¿desde dónde empiezo a armar mi intervalo? Desde aquí, hasta aquí, aquí y hasta aquí. Bien. Bien, entonces seguimos armando, ¿sí? Estos van a ser mis posibles intervalos. Entonces el intervalo va a quedar armado algo así. Desde 3 a menos 2, ¿sí? Desde menos 3 digo, a menos 2. Esto lo vamos a borrar. De aquí. Y el otro intervalo de dónde queda. Esto desde menos 2 hasta el infinito, ¿no? Positivo. ¿Qué hacemos ahora? Este es el posible intervalo de monotonía. Ahora, ¿qué hacemos? Vemos el signo de la derivada. ¿Cuál es el signo de la derivada? Agarramos un punto de este intervalo, lo reemplazamos en la derivada y vemos su signo. En este caso a mí me dio que acá es negativo. Y para este caso me dio que es positivo. ¿Qué quiere decir aquí? Que decrece la función. ¿Sí? Y para este lado crece. Bien. Y ahí tenemos los posibles intervalos de monotonía. Bien, nos vemos en el próximo video, sí, y espero les haya servido. ¿Sí? Practique.